Mm. Buenas tardes, bendiciones para todos, y todas, espero que ahí estén ahí bien, bien atentas, de verdad que el Señor es bueno, el Señor es fiel y como estábamos hablando la semana pasada, se hace así como un poco am, difícil cuando tú traes un capítulo como este que te reta, un capítulo que te confronta, que te trae tanta enseñanza. Entonces tú dividirlo, ¿verdad? Y volver. Pero yo voy a tratar de resumir brevemente los puntitos más importantes de la semana pasada para poderlo conectar con lo que vamos a ver hoy, que también nos va a retar, que también tiene mucho que nos va sí, nos va a confrontar. Amén. Recordemos que la semana pasada estábamos viendo en el capítulo 12 que el rey Herodes Agripa I, pues mató a Santiago y encarceló a Pedro y que lo mató porque él quiso. Bueno, déjame perseguir, como el maligno siempre estaba detrás de las iglesias, pues el maligno provoca en él continuar persiguiendo las iglesias. Y por eso él coge preso a Santiago, mata a Santiago, y inmediatamente como él siente que a la gente le gustó, él siente que el poder, que lo político, todo el mundo estaba contento por lo que él estaba haciendo, pues encarcela a Pedro y lo deja allí encarcelado y custodiado por, recuerden, 16 soldados. O sea, habían 4 soldados en es como si cada puerta, vamos a decirlo así, porque él entendía que Pedro se podía escapar, como lo había hecho anteriormente, pero era, además de eso, que él tenía que estar seguro de que ese era su próximo escalón para subir delante de los hombres. Pero ese ángel llega y aún Pedro con esa tranquilidad, recordemos, dormía en esa cárcel sin tener pendiente ni preocuparse de que él iba a ser ejecutado al día siguiente, porque era al otro día, cuando se terminaba la Pascua, él iba a ser, eh, descuartizado, ¿cómo se? Sí, entonces, sí, le iban a cortar la cabeza, o sea, cuando él, en vez de dormir, él pudo haber estado preocupado, pudo haber estado bien ansioso, como nosotros nos ponemos en las situaciones que, decapitado, gracias, Armida. Entonces, es cuando nosotros, él, allí, no importa lo que iba a pasar, él se durmió tranquilamente, confiado en lo que el Señor iba a hacer, viene el ángel, lo despierta, vístete, ponte las sandalias y agárrate y vámonos y suelta las cadenas. Hablábamos de cómo tenemos que dejar que esas cadenas el Señor las suelte, cómo tenemos que verdaderamente soltarlas, que muchas veces tenemos cadenas por tantos años, por tanto tiempo. Hablábamos de cómo nosotros mismos nos ponemos esas cadenas, de cómo nosotros nos atamos de tal manera que nada ni nadie nos la quita, que nada ni nadie pues no tiene que venir a quitártela, tú te la pusiste, aprende a confiar en el Señor y a quitártela. Y veíamos también que cómo Él se levanta, cómo Él va pasando de una puerta de seguridad a la otra y hasta que no sale afuera es cuando Él se da cuenta de lo que el Señor había hecho. ¿Cuántas veces nosotros estamos viviendo en muchas tormentas y de repente estamos saliendo de las tormentas o estamos recibiendo otras bendiciones y no nos damos cuenta hasta como que llegamos como a ese verdadero éxtasis donde el Señor te sacude y te dice, mira lo que estoy haciendo por ti, mira dónde yo te he llevado, mira cómo yo te he traído? Entonces, Pedro nos está representando tantas cosas en este capítulo y la manera en la que él corre, porque su iglesia también, recuerden que estaba orando, su iglesia estaba orando fervientemente, ellos no descansaban, en lugar de ellos salir corriendo porque habían matado a Santiago. Como el yo no sé, se corrieron, como yo le dije, si dicen que agarraron armida o no podemos predicar o que no podemos estar juntos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a esconder, vamos a salir corriendo. Tenemos que estar juntos, tenemos que seguir pidiéndole a ese Dios que sí va a hacer las cosas, que sí va a estar allí luchando y que está siempre con nosotros para que nosotros salgamos airosos y se pueda cumplir su promesa en Él. Entonces, qué bonito es ver cómo cuando Él llega allí, ni siquiera ellos estaban orando por algo, porque también oramos y a veces no creemos que el Señor lo va a hacer. Oramos con poca fe o con la incredulidad de que sí va a pasar, hasta dónde nosotros estamos orando y confiando en el que el Señor sí lo va a hacer, ¿verdad? Y qué hermoso es ver cómo Él llega, cómo Él le explica a ellos lo que el Señor hizo, cómo el Señor lo sacó de allí, pero rápido se va, y espérese, silencio, porque tampoco Él quería volver a ser preso. Y,
Y el pasaje es un contraste tan fuerte, o sea, de tú ver cómo el poder humano está representado por Herodes y cómo Dios le muestra, mire, no es usted que manda aquí. O sea, aquí se van a hacer las cosas como ya yo la tengo hecha, como ya yo la tengo en ese propósito que yo tenía allí. Entonces, eh, no importa cuando, no importa cuando Dios tiene un propósito, no importa lo que el hombre diga, el Señor lo va a cumplir. O sea, el enfoque central de esta parte que nosotros estábamos viendo la semana pasada es en esta intervención divina, maravillosa que hace el Señor. Mientras la iglesia oraba constantemente, que es lo que no podemos dejar de hacer, orar. Darnos cuenta que ese ángel que fue, que lo visitó, que lo sacó de allí de la cárcel, vamos a ver lo que hizo después. O sea, qué es lo que toca hoy, qué es lo que vamos a ver, cómo, o sea, el Señor se manifiesta siempre y va a estar siempre para defendernos, va a estar siempre para darnos a nosotros lo mejor si estamos en una oración constante, en una oración ferviente, en una oración que va desde lo más profundo de nuestros corazones, sin importar, mis hermanas, lo que el hombre pueda hacer o decir. Aprender a estar confiada que aunque todo lo que tú puedas, tus ojos carnales puedan ver sea malo, tú sabes que el Señor lo va a hacer porque Él te lo prometió, que fue lo que pasó con Pedro. O sea, Él le dijo, tú no te vas a morir, o sea, tú te vas a ver, tu vejez, tú la vas a ver, tú vas... Y como él sabía, estaba tranquilo. O sea, yo no me voy a morir, ellos no me van a matar porque el Señor me prometió. Yo no sé lo que él va a hacer, pero él algo va a hacer. Es de la misma forma, hasta dónde estamos creyendo en las promesas que el Señor nos ha hecho. Eh, es tremendo ver cómo se enfrenta esa persecución a Dios, pero ver cómo Dios obra. Cuando nosotros oramos, ver cómo Dios obra, cómo siempre Él está allí respondiendo nuestras oraciones. No, Él no está respondiendo nuestros pensamientos vanos o egos humanos, Él está respondiendo nuestras oraciones. Por eso cuando nosotros venimos delante de Él, que nos humillamos, cuando nosotros venimos delante de Él, dándole a Él nuestra mejor adoración, es lo que Él ve. Siempre decimos, vemos, Él ve nuestro corazón. Usted puede decir de palabra lo que usted quiera, pero Él va a ver nuestro corazón. Y es allí donde Él va a responder y es ahí donde Él va. No hay una situación imposible para Dios. Pero eso no es un refrán o eso no es una palabra que usted dice, sí, mucha gente la dice, ay, no hay nada imposible para Dios. Realmente no hay nada imposible para Dios, que es el dueño de todo. Entonces, hoy nosotros vamos a ir a la segunda parte. Y la segunda parte va a comenzar en Hechos 12 y vamos a ir al verso 18 y vamos a leer del 18 al 25. Ponga mucha atención. Yo quiero que usted, si no lo ha leído, preste atención. Yo voy a seguir en la nueva traducción viviente porque siento que es tan clara, tan llana, pero usted puede leer la versión que usted guste. Y la palabra dice. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados porque lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después, Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades, perdón, dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación, gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Amén. Es, nosotros todavía nunca no encontré en ningún lado donde podía decir a dónde se fue Pedro, ¿verdad? Pero
Cuando él llegó esa mañana, que no fue encontrado, imagínense la cara de perplejo, la cara de, yo me imagino, de molestia que tenía Herodes y llamar a los soldados y los soldados, imagínense los soldados durmiendo, o sea, como decíamos la semana pasada, cuánta bulla, cuánta puede hacer esas cadenas cuando cayeron. Ellos no escucharon nada, las puertas se abrieron, él salió, pasó 4 puertos y salió y ellos no podían explicarlo. O sea, ellos estaban llenos de pánico por lo que había pasado. No había palabras que ellos pudieran explicarlo. Y por eso cuando Herodes quiso entrevistarlo, preguntarlo, o sea, fue traumante para él y frustrante, porque ellos no podían darle una explicación. ¿Qué explicación le podían dar? Se había escapado, Pedro no estaba allí. Entonces, por más explicaciones que ellos pudieran hacer, eran muy pobres. Eran explicaciones que no sustentaban la razón por la que Pedro se había escapado. Y probablemente yo me imagino que lo hicieron enfurecer tanto porque él decía, pero explíquenme, yo me imagino cómo pasó. ¿Cómo posible que ustedes, 16 soldados, dejaran salir a un hombre? O sea, y por eso le ordenó matarlo. Entonces, después se va a Cesarea, habla ahí de que había un conflicto entre Tiro y Tiro, los ciudadanos de Ciro y de Sidón, pero ellos, había un problema, era de político, pero económico, o sea, era una situación que venían trayendo, pero él estaba más molesto porque acuérdense que cuando él mató a Santiago primero, él se sintió que creció cuando él mató a Jacob. Entonces, cuando le digo, no, espérate, yo aquí estoy bien, yo voy porque voy. Y ahora cuando yo mate a Pedro, yo voy a seguir creciendo. Como ya esto no iba a pasar, él se molesta mucho y por eso se va a Cesarea. Pero hay tanto que ver, porque al momento que se va, al momento que él entiende que ya no puede, eh, yo digo que su ego, su, su humanidad, esa vanagloria, se le estaba cayendo. No iba a seguir subiendo. No tenía él nada con lo que él pudiera mostrarle a la gente, mostrarle a ellos que él sí podía mostrar, mira, voy a seguir, mira, yo puedo, mira cómo yo estoy moviéndome. ¿Cuántas veces nosotros queremos mostrarle al hombre las cosas que no necesitamos mostrarle? Porque nosotros trabajamos, nosotros obramos para Dios, no para el hombre. Pero a nosotros, ese ego humano es el que te empuja, ese ego humano es el que te lleva tan feo a veces a hacer cosas que tú sabes que no están correctas, pero por tu ego, por tu querer mostrar, por tu querer verte mejor, por tu querer ser o que el otro te vea, porque yo siempre digo que tú tienes que saber quién tú eres delante de Dios, independientemente que nadie lo pueda ver. Porque, como decía ahorita, Él ve nuestro corazón, pero Él ve mi obrar, Él conoce mis pensamientos antes de que yo los geste, antes de que vengan a mi mente. Entonces, a Agripa le pasa esto. Él se siente bien destruido. Entonces, la gente de estas ciudades aprovecharon la estancia del rey en Cesarea para tratar de congraciarse con él. Y es por eso que entonces van y le piden a Blasto, que era el asistente, querer verlo hasta que lo convence, ¿verdad? Y bueno, pidieron la cita para que restaurar esas relaciones diplomáticas y para ellos poder estar, pues, hablar con Herodes. Y Herodes vuelve y se llena de orgullo, y yo me lo imagino, ¿verdad? Vuelve y se viste y se viste, se pone todos sus ajuares de rey y sale allí con su más orgullo. O sea, es algo que nosotros alimentamos. Porque yo me imagino, ¿verdad?, que él lo que quiso era mostrarle a ellos, sí, yo soy el rey. O sea, yo estaba como molesto, vamos a ver qué ustedes quieren. Entonces yo llego, ¿verdad? Él llegó allí con todo su vestimenta, mostrando todo, hablando, dando sus palabras. Y por eso entonces la gente comienza a decir que era un Dios, que eran palabras de un Dios. Cuidado, mis amadas hermanas. Hay que tener tanto cuidado porque nosotros nos creemos, nosotros, eh,
Dios me puede dar a mí cualquier don, me puede dar cualquier gracia, me lo da todo por gracia, nos lo da todo por gracia, pero mucho cuidado a quién nosotros le damos la honra, porque no es nuestro, no nos corresponde. Y yo cuando le estudiaba esta parte, yo decía, Señor, líbranos de que nosotros siempre vengamos delante de ti creyéndonos que somos nosotros. Líbranos, que nosotros podamos entender que lo que le pasó a Herodes, a Agripa I, no es cualquier cosa, pero no le pasó a él solamente, le sigue pasando a mucha gente. A mucha gente que se olvida quién te está poniendo, quién te está poniendo para que haga, quién te está empujando, quién te puso allí, quién te está dando. Y comienza bien, o sea, comienza, si yo tengo una asignación en mi congregación, si yo tengo una asignación con el Señor, yo tengo que saber que es para el Señor. Si yo tengo el don de sanar o de curar, no soy yo, es Dios que lo hace, es el Espíritu Santo, como decía el pastor ayer en el devocional. O sea, nosotros no tenemos nada, Él lo hace a través de nosotros. Y depende mucho, depende bastante de lo que nosotros hayamos, cómo nosotros nos hayamos ha dejado limpiar, cómo nosotros habíamos dejado que el Señor florezca en nosotros. Él va a hacer grandes cosas a través de nosotros. Y siempre decimos, o sea, que Dios escuchara a la iglesia orando, esa iglesia que estaba orando con seguridad, que Él lo iba a libertar, son las cosas que nos permiten a nosotros ver la manera en la que Dios obra, la manera en la que Dios hace los milagros. Pero porque Dios hace los milagros no significa que porque Julia oró es que las cosas van a pasar. Va a pasar porque a Dios le agrada que pasen. Va a pasar porque la manera en la que nos unimos como iglesia, nosotros seguros y confiados de que el Señor lo iba a hacer. Cuando usted ora por alguien, cuando yo puedo orar por alguien, yo oro y clamo al Señor, pero no lo está haciendo, no lo está haciendo Julia, no lo está haciendo Armida, lo está haciendo nuestro Padre. Cuando nosotros tomamos una posición, por ejemplo, de líder en cualquier congregación, nosotros tenemos que estar bien mosca con esto, porque se nos va subiendo el ego, se nos va subiendo como, wow, cómo el Señor está haciendo esto, cómo el Señor me está moviendo, cómo el Señor está mostrando. Pero acuérdate, es el Señor, no soy yo, para nada soy yo. Entonces, cuando no le damos la honra a quien la merece, le pasa lo que le pasó a Agripa, a Herodes Agripa I. Le pasa porque las personas comienzan a decir, wow, como es un Dios que está hablando. No está hablando un Dios, está hablando un hombre. Y Dios estaba hablando a través de él, porque era una prueba. Mira, tú me mataste a mi hijo, tú me encarcelaste, déjame ver cómo sabe. Yo siento que Dios estaba todavía teniendo misericordia de él, entendiendo que allí él iba a doblegarse, que quizás podía venir y pedir perdón al pueblo y disculparse y entender lo que el Señor había hecho, porque él sabe que el Señor lo había hecho. Que Pedro no salió porque nadie, ninguno de los soldados se confabuló y fue y le abrió las puertas y le quitó las cadenas. Pero cuánto orgullo cargamos, cuánto ego cargamos. Y muchas veces nosotros vemos, y yo básicamente casi siempre oro mucho por eso, porque tuve muchos pastores, muchos líderes bien cerca, involucrados con la palabra, pero se les olvida quién le da el discernimiento, quién le da la sabiduría. Se les olvida quién los está guiando. Se les olvida quién los puso allí. Y se les olvida entonces pararse en un altar, hablar de Jesús, hablar de quien tienen que hablar. Y entonces se convierte en historias, se convierte en hablar de lo que tú haces, de lo que pasó contigo. Eso no es lo que Dios quiere que hablemos. Dios quiere que nosotros seamos, será los que venimos a hablar de su palabra. Y no significa esto que si Dios hizo un milagro en mi vida, yo no lo tengo que decir. Sí, yo tengo que contarlo, pero que ese no sea el centro de lo que yo vengo a hablar. Que nosotros tengamos claro, mis hermanos, que el esfuerzo que yo puedo hacer es ínfimo. O sea, no es inferior, no tiene tanto valor a lo que hace el Señor con nosotros. Porque muchas de nosotros éramos tímidas o teníamos miedo de hablar en público, no sabíamos cómo hablar en público, no sabíamos cómo dirigirnos. Y el Señor nos ha ido dirigiendo, el Señor nos va llevando.
Muchas de nosotros hemos tenido problemas, situaciones que te acorralan, que te hacen no ver propia o adecuada para que el Señor te use. Y el Señor te está usando. Entonces comencemos por allí. Comencemos por allí. Él no hizo ningún tipo de esfuerzo para mostrar que no era él. Él no dijo ni hizo nada. O sea, él se quedó con ese ego. Él nunca pensó en darle la gloria a Dios. Al contrario, o sea, yo me lo imagino, o sea, lo que él se crecía con lo que él estaba escuchando, pensando en que, wow, mira hasta dónde yo he llegado, porque eso es lo que hace el ser humano, cuando no está lleno de Dios, cuando no deja que el Espíritu Santo sea trabajando en él. Se vanagloria y el hombre, y maldito el hombre que vanagloria al otro hombre. Pero cuántas personas, a veces tú ves en las mismas iglesias hombres que eso es cargándoles la Biblia, llevándolo aquí. No, eso no está en ningún lado, yo no tengo que hacer eso. Yo no tengo que hacer eso, porque el Señor te pone allí para tu servir. Todos tenemos que ser servidores. Y no olvidarnos, nunca olvidarnos. Tenemos que respetar los líderes, respetar a los pastores, pero el pastor, el líder, tiene que entender qué hace allí, cuál es su rol y cuál es su función. Entonces, por esto el Señor envía ese ángel, el mismo ángel que mandó a abrir la celda a Pedro, es el ángel que viene y hiere también. Ahí viene. Así que, ¿qué? Tú puedes decir, bueno, mira, ¿cómo es Dios? Dios es maravilloso. Pero ese mismo hombre que mató a Jacobo, ese mismo hombre que apresó a Pedro para complacer a los judíos, para hacerse eco, es el mismo hombre que fue muerto en las manos de Dios. O sea, aquel que puede destruir tanto ese cuerpo como el alma en el infierno. O sea, como ese hombre que se había dado toda la vanagloria para hacerse sentir, como el Señor allí mismo le cayó su enfermedad y él sembró cegó lo que había sembrado. Cuidado con lo que sembramos. Cuidado con lo que sembramos. A mí me encanta la forma en la que el Señor nos está preparando. Porque cuando este vez que nos está llevando a perdonar, que nos está llevando a buscar, a sacar. A veces tenemos muchas cosas allí, pero nosotros a veces hemos sembrado y se nos olvida lo que sembramos. Y cuando viene para atrás el fuetazo, es que nos acordamos o nos damos cuenta de lo que nosotros hicimos, de lo que nosotros sembramos en ese momento. Y muchas veces nosotros hicimos cosas con alguien que después tú ves que te lo están haciendo a ti. Y tú dices, oh, pero ahí tú vienes y te acuerdas. Cuidado con lo que hagamos, cuidado, mucho cuidado, porque siempre vamos a cegar lo que sembramos. O sea, el juicio de Herodes muestra que todo poder que se exalta contra Dios es temporal. Y ustedes dirán, bueno, sí, todos lo sabemos, es temporal. ¿Y por qué la gente se les olvida? ¿Por qué la gente no se toma un momento para pensar en eso? ¿Cuántas personas con poder, haciendo lo que les venga en la gana, se les olvida que ese poder es temporal? La gloria humana es frágil, mis amados hermanos. La gloria humana es frágil. Y en cualquier segundo se destruye. En cualquier segundo se rompe. A veces una piedrecita que a veces ni la vemos. A veces usted va manejando y usted siente un tit en el cristal y de repente usted ve el bump en el cristal, que la piedrecita le hizo al cristal. Pero nosotros, cuando tenemos esa gloria humana, cualquier piedrecita la puede destruir. Y esas piedrecitas, o sea, usted ha visto muchos ministerios caer, usted ha visto muchos pastores dejar de existir, usted ha visto pastores que eran pastores, que usted lo escuchaba en todos los lados y de repente usted no lo escucha. Y cuando usted se da cuenta dónde están, arrinconados o llevados a cegar lo que han sembrado. Porque así es la gloria humana, muy frágil. Pero la gloria de Dios es eterna.
y es eterna, y es esa gloria que nos sostiene, y es esa gloria que lo hace todo, y es esa gloria que a nosotros cada día nos hace más fuerte. Su gloria es eterna y su gloria nunca, nunca nos va a dejar. Su gloria nunca nos va a dejar, mis amados hermanos. Ahí está más que evidenciado que la falsa gloria del poder humano se cae. Y a veces decimos, ay, pero ¿cuándo va a ser? A veces, pero Dios mío, estoy cansado. Siempre me acuerdo de mi hermana Desiree y Venezuela. Quizás todavía no estás viendo lo que el Señor ha prometido, pero lo vas a ver. Y va a pasar, el Señor, cuando tú menos lo crees, el Señor está trabajando. Y muchas veces no estamos, nos desespera, nuestra humanidad nos hace que nos desespere, pero el Señor siempre está trabajando para nosotros, para evidenciar que su gloria es la gloria eterna, es la que permanece siempre. Y que toda gloria de poder humano se cae porque se cae. Y qué bello es ver cómo este capítulo termina en ese verso diciendo que no importa, está reafirmando que no importa todo lo que ha pasado, no importa lo que hicieron, no importa. Me encanta ver cómo crecía el Evangelio. Es bien interesante ver que el Evangelio se expandía continuamente. Dios hace, señores, que la ira del hombre le alabe y reprime el resto de las iras, dice el Salmo 76:10. O sea, no es, o sea, ciertamente, o sea, la ira del hombre te va a alabar, pero te va a reprimir, después te va a destruir allí. O sea, tú reprimirás, dice ahí, el resto de las iras. Él lo va a hacer. Él está allí. Queda ahí bien claro que su soberanía es absoluta. Hablamos de una soberanía, hablamos de su soberanía, pero se nos olvida. O sea, y se está siempre afirmando que su furia, su rebelión humana es contra él. Va a terminar siempre para glorificarlo a él. Recuerden, yo siempre digo, todas las cosas que puedo yo ver malas son para mi bien y para su gloria. Porque su palabra eso es lo que dice. Todo obra para bien y para gloria de Dios. Entonces, todo, por más malo que yo lo vea, que me está algo que me está pasando a mí, yo digo, ay, Señor, mira, yo ahora no lo entiendo, pero yo sé que es para mi bien y es para tu gloria. Siempre. Eso es lo que siempre me muestra. O sea, y ver esto aquí, ver, murió el apóstol, pero la palabra siguió creciendo. Se unieron más, vieron el milagro que hizo el Señor para sacar a Pedro de allí, de la cárcel. Después hubo persecución porque bueno, siguió la persecución buscando. Yo me imagino cómo se movió. O sea, yo me imagino que es que cerraron las salidas. Yo me imagino todos los despliegues de militares, de soldados para que no, es que ustedes tienen que encontrarme a Pedro. Pero allí crecía la palabra. Un rey se levantó contra la iglesia, pero la palabra siguió creciendo. Entonces, a- a- estemos atentos. A veces creemos que todo lo que nos pasa malo, ay, pero ¿por qué me pasó esto? Tanta cosa mala que me pasa, tanta cosa. Pero si yo me mantengo firme en su palabra, él sí va a estar obrando. Pero si yo me mantengo firme en su palabra, no me callo, sigo vociferando, sigo hablando de lo que él ha hecho en mí, no me quedo allí en lo que estoy pasando ahora, veo más allá de lo que él me prometió, veo lo que él va a hacer conmigo. Entonces yo voy a seguir creciendo en su palabra, porque ahí es donde Él me va a llevar. Yo no me voy a quedar estancada en las cosas que pueda ver mis ojos humanos. O sea, el Evangelio no depende de una circunstancia favorable. No depende, porque hay muchas cosas que no fueron tan favorables y la iglesia crecía. Porque cuando pasaban estas cosas y ellos se unían más y ellos oraban, entonces el Señor obraba. Y ahí el Señor mostraba su grandeza y mostraba que verdaderamente soberano es. Puede ser atacada la iglesia, podemos ser atacados pero si estamos sostenidos en la palabra, o sea, siempre vamos a ser libres, porque Él va a traer, va a venir a libertarte, mostrarte, enseñarte. Nosotros nunca vamos a quedar en vergüenza. Nosotros no podemos callar el mensaje, nosotros no podemos eh, cerrarnos ante todo lo que Dios está haciendo con nosotros, que fue lo que ellos hicieron. Ellos no se detuvieron.
Ellos siguieron caminando. Vamos, Pedro se fue de allí. Bueno, pues me voy porque no quiero volver a ser encarcelado, pero voy a seguir llevando la palabra. Y siguieron abriendo. ¿Y cuántas personas conocieron a Dios de nuevo? ¿Cuántas personas se convertían? ¿Cuántas personas aceptaban? Y crecía y crecía. Entonces puede ser muy eh, frustrante a veces cuando usted le habla a las personas y no creen pero la manera en la que usted viva lo que el Señor le ha mostrado, la manera en la que usted crea, lo que usted lee, lo que usted estudia y usted lo refleja, es como el otro va a venir a los pies del Señor. Los planes de Dios siempre, siempre van a cumplirse en nosotros. Los planes de nosotros son perecederos, pero lo de Dios no. De Dios, o sea, ese propósito que Él tiene para usted y para mí, Él lo va a cumplir. Entonces, nosotros podemos decir ahora mismo, bueno, eh, tuviste a un Herodes Agripa que estaba sumamente en lo alto. Y cómo, qué rápido, qué sencillo. El Señor vino, mandó un ángel, le dio una enfermedad. Y ustedes escucharon cómo murió, carcomido por gusanos. Entonces, Herodes representaba el poder humano, el poder que podemos ver. Como vemos a tantos presidentes, a tantos gobernantes comiéndose ese poder, comiéndose la gente. Pero allí está Dios, que es ese poder invisible, ese poder que nos sostiene, ese poder que siempre, siempre va delante de nosotros. Nosotros tenemos que entender y comenzar a ver que cada vez que nosotros estamos leyendo y estudiando hechos, cómo y de qué forma el Señor nos está hablando. Dios sigue en control de todo. Cuando nosotros a veces no vemos los milagros, olvídese, siga creyéndole, porque cuando Él está en control es cuando nosotros vamos, lo dejamos a Él obrar y vamos a seguir viendo milagros. Entonces, aunque usted no los vea, Él está trabajando para nosotros. El sufrimiento no significa que ya se acabó todo. Al contrario, el sufrimiento nos indica que estamos siendo pasados por ese fuego que nos está limpiando para nosotros estar listos, para nosotros estar listos para Él usarnos. La oración es una expresión de dependencia, no de control. Escúchelo. La oración es una expresión de dependencia, o sea, de depender de nuestro Dios. No se cree usted que usted va a controlar a Dios, que usted lo va a sujetar. No, 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 no. Oramos porque dependemos de Dios. Todo poder humano es pasajero, como le dije ahorita. No crea en hombre, no crea en los humanos. Hay muchos humanos que te pueden... a veces yo digo que nosotros tenemos tan poca fe porque vamos a una iglesia y cuando anuncian un profeta, todo el mundo quiere que le digan algo. Yo no quiero que me digan nada, yo siempre vivo escondiéndome. Yo no quiero, porque yo quiero que sea él que me lo diga. Pero la mayoría de la gente le encanta que le anden profetizando. Y yo me pregunto, ¿para qué? Si a veces no habla Dios, si es el hombre, para entonces, ¿verdad?, inflarse y creerse lo que le he dicho. No. Órele, órele, que él te va a hablar a ti. Si a él yo siempre digo, bueno, si a él le habla, él me puede hablar a mí, porque él me lo tiene que mandar a decir. Él me lo puede decir a mí, yo le intimido y me meto con él. Y allí él me va a hablar. Entonces, cuando Dios quiere hablarnos, Él nos habla. A veces hasta donde usted no se imagina, a veces usted está sentado a veces en un lugar, él se la lleva y allí le habla. Y de repente usted como, wow. Wow, ¿por qué esto? ¿O por qué el Señor me mostró esto? Pero Él nos habla. Cuando nosotros estamos verdaderamente íntimos con Él, Él no necesita intermediarios. No necesita intermediarios. La obra de Dios siempre va a avanzar, aunque nosotros no entendamos el proceso. Usted no lo va a parar. Usted no va a parar lo que el Señor quiere hacer. Usted no lo va a detener. Aunque usted no lo entienda, aunque usted haga rabieta, aunque usted se tire en el piso, aunque usted se encierre, porque a veces nos encerramos, aunque a veces nos amarramos, aunque nos metemos en una cama por 3, 4, 5, 6 semanas, no importa. Usted no lo va a parar. El Señor siempre va a hacer lo que dijo que va a hacer. Y por último, yo quiero dejarlos
con una oración. Yo quiero que nosotros confiemos en la sabiduría de Dios, pero más que en la sabiduría, confiemos en la soberanía de Dios, incluso cuando usted no vea resultado. Cuando usted, y confíe más cuando usted no vea los resultados que usted esperaba. Porque cuando usted no vea los resultados que usted esperaba, es porque son mucho mejores. Pero confiemos en esa soberanía de nuestro Dios. Dios les bendiga. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero pedirle a nuestro Dios, Señor, en esta hora, que tú seas, Señor, tomando nuestra mente. Yo quiero presentarte a cada persona que está aquí conectada y a todas las personas que pueden ver esta transmisión después. Señor, que tú seas poniendo en nuestra mente esa conciencia de entender que tú eres el que hace las cosas, que tú eres el que pone, que tú eres el que quita. Y en esta hora, Señor, después de ver tus milagros suceder, después de ver cómo crece tu palabra, Señor, cuando nosotros no nos callamos, Señor, yo te pido que tú seas tocándonos, que tú seas obrando, Señor, en nuestros corazones, que tú quites, Señor, que tú saques de raíz, Padre, todo lo que puede impedir que nosotros te adoremos, que nosotros te busquemos, que nosotros pongamos, Señor, toda nuestra confianza, Padre, en ti, que eres soberano, en ti, que todo está en tu control, Señor. Quita de nosotros el desespero, quita de nosotros ese ego, ese orgullo humano que nos imposibilita, que nos hace ser tan malos, tan parásitos, Señor, y que no nos permite ver lo grande que tú haces, Señor. Padre, yo en esta hora, Señor, yo te pido que tú nos sigas moviendo, que tú nos sigas instruyendo, Señor, en tus caminos para que nosotros podamos verdaderamente, Señor, llevar tu palabra, no callar, que nosotros no tengamos miedo, Señor, de todo lo que tú quieres hacer con nosotros, Padre. Bendito Dios, yo clamo para que todo ego humano, Señor, que pueda existir en nosotros, Señor, tú lo remuevas, Padre, remuévelo desde raíz, Señor, y quítalo de nuestras vidas, Señor, porque nosotros queremos servirte, Señor, servirte siempre y estar listas para que tú, Señor, nos use cuando tú quieras y donde quieras, Padre. Gracias porque tu palabra, Señor, es tan clara, tu palabra nos alimenta, pero tu palabra nos corrige, tu palabra nos lleva de la mano, Señor, para seguir, Padre, haciendo tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por dejarla escrita aquí, Señor, que nosotros podamos venir y buscarla. Y sobre todo, Señor, gracias por ese discernimiento que tú pones en nosotros, Señor, para disfrutarla, disgustarla, Señor, y ponerla en práctica, Señor. Gracias yo te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.